Gracias, presidenta. Bueno, déjenme decirles que creo que hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo de las que plantea esta ley bases desde nuestro bloque, y es que la Argentina está en emergencia. La gente está en emergencia, el pueblo está en emergencia. ¿Cómo no va a estar en emergencia si solamente en marzo bajó un 17% el consumo interanual de leche? ¿Cómo no va a estar en emergencia si en ese mismo mes las prepagas perdieron el 15% de sus asociados? Y mientras tanto, uno de los principales responsables de esta emergencia se pasea por Washington, compra zapatillas, pero lo que no logra es traer ni un solo peso del Fondo Monetario Internacional, que lo que sí le advierte a este gobierno es que se les está yendo la mano con el ajuste. Ese ajuste, presidenta, que en la última cadena nacional el presidente de la Nación intentó disfrazar de éxito, diciendo que logró el superávit. Intentó mentirle a las familias argentinas. Pero las familias argentinas saben que los números no cierran, presidenta, porque no llegan a fin de mes, porque tienen que elegir entre pagar alguna o dejar de pagar alguna de las abultadas facturas de los servicios públicos, o quizás comer salteado para poder tener una vida más o menos digna. Entonces, el superávit trucho de Milei no se lo cree nadie, presidenta, porque el superávit no se alcanza dejando de pagar las facturas de Camesa, dejando de pagar la obra pública, dejando de pagar el financiamiento de las universidades. Entonces, presidenta, nos piden con esta ley que votemos emergencias, que votemos facultades delegadas. Y la verdad es que de nuestro bloque, desde Unión por la Patria, sabemos que estas recetas que quieren aplicar a partir de la ley de bases fracasaron ya en la Argentina, que no sirven, que vienen fracasando hace muchos años, además, desde Martínez de Hoz, pasando por Cavallo, por supuesto con el ministro endeudador serial, que ya estuvo con Macri y que hoy vuelve a asumir funciones con Milei. Y además no podemos aprobar estas emergencias, presidenta, porque no es menor a quién le damos facultades delegadas, en quién delegamos potestades y competencias que son propias de nuestro poder. Y a quien nos piden que le deleguemos estas facultades es a este presidente, al presidente que dice no creer en la democracia, al presidente autoritario que muchas de las cosas que hoy se plantean en esta ley ya fueron incorporadas en aquel DNU 70 que ese 20 de diciembre se firmó y que no solamente es plenamente anticonstitucional, sino que además arruina la vida de los argentinos y las argentinas. Desde la desregulación absoluta en los precios de las prepagas hasta la desregulación absoluta en el mercado de alquileres que generó que no haya en la Argentina un alquiler en pesos. No se puede conseguir un alquiler en pesos en la República Argentina. Por eso, presidenta, aprovecho también para pedirle a muchos de los bloques, a muchos de los diputados y las diputadas que ese 20 de diciembre se escandalizaron y que salieron por las redes a decir que no era la forma, que era inconstitucional, que no se podía avanzar con un DNU de esas características, que nos acompañen, porque tenemos la obligación en este Congreso, en esta Cámara, de avanzar en una sesión para debatir ese DNU y efectivamente, como es nuestra voluntad, poder rechazarlo. Esos rasgos de autoritarismo del presidente los llevaron a que esta misma ley, allá en febrero, se cayera, que no se pudiera aprobar. Y la verdad que hoy solamente tiene chances porque en la Argentina tenemos una oposición, presidenta, que está dispuesta a entregar todo, su dignidad y ni que hablar de sus principios y valores, con tal de darle el gusto a quien está en el poder en este momento. Y no hay duda de que esto es así, presidenta, porque mira, hace poquito tuvimos un ejemplo claro. Convocamos desde Unión por la Patria a una sesión para debatir el financiamiento de las universidades. ¿Y sabe qué, presidenta? Muchos de los diputados y diputadas de la oposición que se habían paseado por los canales de televisión, que habían publicado en sus redes, que se habían incluso sacado fotos en las movilizaciones multitudinarias a favor del financiamiento universitario, no vinieron a trabajar, presidenta. Se ve que estaban muy cansados de tanto marchar y no dieron quórum en esta sesión. Entonces, presidenta, déjeme decirle que esto se nota mucho. Si alguien tiene dudas, que le pregunte a algún colectivero, que lo tenía claro en la calle. Y además tenemos un problema extra con este presidente. Es un presidente que dice que el Estado es una organización criminal. Entonces, ¿cómo le vamos a dejar a la mano la posibilidad de transformar, transferir, desarmar, modificar, eliminar competencias de organismos del Estado, de empresas del Estado, de fideicomisos?
no nos mientan. Incorporar un listado de excepciones no resuelve. Siguen estando en peligro desde el CONICET, que está incorporado en las excepciones, hasta el Banco Nacional de Datos Genéticos. Porque el objetivo es la destrucción del Estado, Presidenta, y esto no hay ninguna duda. Detrás de los despedidos de ANSES hay personas que no pueden sacar el turno para jubilarse. Detrás del vaciamiento de la DADSE están los miles de enfermos que no reciben su medicación. Incluso algunos de ellos fueron sorprendidos por la muerte, Presidenta, porque el Estado no les dio respuesta. Capítulo aparte, las privatizaciones y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Está claro que es una entrega absoluta de los recursos naturales, del patrimonio del Estado, por lo tanto de nuestra soberanía. Para esos sectores sí hay plata, Presidenta. Para los 4 vivos de siempre sí hay plata, pero para los 47 millones de argentinos, miseria. Y además esa plata por 30 años y más. Exenciones, beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios. Mire, Presidenta, hace casi 100 años Arturo Jauretche habló, refiriéndose al pacto Roca-Runciman, del estatuto legal del coloniaje. Déjeme advertir esto, Presidenta. Estamos por votar el estatuto legal del anarcocolonialismo. Eso es lo que se está por votar en esta Cámara. Y no lo digo yo, lo dice el Gafi, que dice que vamos a transformar a la Argentina en una guarida fiscal para que vengan a lavar dinero y llevarse las riquezas de todos y de todas. Entonces siempre lo mismo, unos pocos que ganan y muchos que pierden. Mientras vuelven a ponerle el impuesto a las ganancias a los trabajadores y las trabajadoras, le eliminan, le reducen del 35 al 25 a las grandes empresas que vengan a invertir las ganancias. Les compensan el IVA, pero eliminan el compre sin IVA para el conjunto de los argentinos. Los eximen de tomar empleo, los eximen de comprar insumos nacionales, de someterse a las leyes ambientales locales. Ni siquiera tienen que liquidar divisas en el mercado local. Entonces, si no van a generar trabajo, si no van a favorecer la industria, si no van a hacer una transferencia tecnológica ni de divisas, ¿para qué los estamos llamando? Para que vengan a llevársela y no a agregar ni a invertir nada en la Argentina. Y además es un industricidio, lo dice la UIA, no lo digo yo. Presidenta, déjeme decirle una cosa más en relación a las privatizaciones. Hay que ver qué amigo del poder está detrás de cada una de las privatizaciones. Solo un ejemplo. El negocio inmobiliario detrás de la venta de Radio Nacional y de la televisión pública. Los porteños y las porteñas sabemos de esto. Estos mismos proyectos gobiernan en la ciudad de Buenos Aires y lo único que están haciendo es entregar tierra pública que va en contra de la posibilidad de mejorar la calidad de vida, que presiona sobre el precio de la tierra, que presiona sobre el precio de los alquileres, que nos inhibe de tener acceso a los espacios públicos. Entonces, todo esto, tanto como el cierre de Telam, persigue objetivos que no mejoran nuestro país. Y por supuesto, están los que pierden. La reforma laboral, lo que llaman modernización laboral, que en realidad es una quita de derechos. Hay muchos compañeros que han hablado ya de esto. La eliminación del monotributo social, ya dije, la reposición de ganancias mientras se reduce la alícuota de bienes personales. Y además, lo más cruel, Presidenta, y termino, la eliminación de la moratoria. No hay nada más cruel que decirle a una mujer, además, porque sabemos que las más afectadas van a ser las mujeres que trabajó toda su vida, que no se puede jubilar, que tiene que esperar 5 años más, sin medicamentos del PAMI, con una jubilación, que no quieren discutir una nueva movilidad jubilatoria. Entonces, Presidenta, nosotros sabemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, no nos van a convencer de que no hay otro camino. Es fácil en política ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, pero ¿saben qué? Eso es de cobardes. Usted lo dijo, Presidenta, cuando estaba acá sentada. Hoy tenemos aquí un plan de negocios y se ve que la cobardía hace que nadie quiera enfrentarse a los lobistas que están detrás de cada uno de los negocios que están planteados en esta ley ómnibus. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los argentinos. En este Congreso se votó en el 2020 el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que financió las becas Progresar, que financió el gasoducto Néstor Kirchner, que financió, sí, Presidenta, ya termino, que subsidió las pymes, que dio una mano muy grande a los argentinos y a las argentinas durante la pandemia. Ese es el camino por el que vamos a seguir construyendo, Presidenta, y lo que le queremos decir a La Libertad Avanza, de verdad, es que se fijen un poco cuándo hacemos que empiecen a hacer su aporte los que siempre ganan en la Argentina. Hay otro camino, señora Presidenta, lo que pasa es que no la ven. Gracias. Gracias, diputada.